Es que Lis- necesito ponerle un té. Ahí estamos. ok, listo, ya estamos transmitiendo. Ah, no, todavía no. Está configurando. Ah, necesito permiso para grabar. Ah, No tengo. Ah, y hay que desactivar el de compartir pantalla para que solo lo tengan ustedes, ¿o no? Ah, no, pero no, mejor déjalo no, abierto mejor, ajá. para las Yo voy a presentaciones. compartir. Sí, Ok, voy a admitir todo y te voy a... ya estamos en vivo, ¿eh? ¿Ya? Ok. Gracias por avisar. Sí, porque luego está uno aquí platicando. Chicas, buenas tardes. Hola, bienvenidas todas. Hola, buenas tardes, Ligia. Hola, hola. Adelante. Ahorita estamos ya empezando a transmitir vía Facebook para quienes nos ven por ahí. En unos minutitos iniciamos, nada más que acaben de entrar todas las invitadas. ¿Ya te está permitiendo grabar? Adelante. Estamos grabando. Súper. Listo, pues damos inicio entonces, salvo que pueda ingresar alguien más, ahorita vamos dándoles acceso. Muchas gracias por asistir, gracias a quienes vienen por segunda vez, también les agradecemos mucho su presencia. Esta sería la segunda sesión de este tema de historia y de los feminismos como teoría y praxis del seminario permanente de estudios de género y feminismos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias entonces por su presencia y el día de hoy pues continuaríamos con la discusión, aunque también hubo un par de lecturas adicionales para este día que complementan un poco o tratan de aterrizar justo la documentación de todo lo que tenemos en torno a la historia de este pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidas. Les queríamos el día de hoy proponer iniciar con unas presentaciones que prepararon las compañeras en torno al material que estuvo disponible para la lectura, tratando de que esto nos ayude a disparar la discusión a partir de ello. Entonces, si nos permiten, yo le daría la palabra, creo que es primero Ivy, Claudia. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Por favor, adelante. Muy bien, pues solo vamos a puntualizar en un primer momento algunos momentos, algunos hitos históricos que es importante contextualizar que esto no significa que son todos los momentos ni todos los hitos históricos que devienen en la historia del feminismo, solamente retomamos algunos de ellos, estamos seguras que nos hicieron falta muchísimos, pero intentamos hacer esta infografía de una manera que nos permita ubicar algunos momentos en la historia. Y bueno, estos momentos en la historia que nos permiten hablar de este movimiento feminista, en una de las lecturas que ustedes tuvieron la oportunidad de realizar, nos enfatizan que en 1882, por primera vez, Hubertin utiliza y resignifica el término feminista. Tenemos que recordar, como ya se mencionó en algunas de las lecturas,
Anteriormente, el término feminista se utilizaba con un significado de denostar a aquella persona a la cual se nombrara como tal. Y es así que ella por primera vez lo utiliza en una forma de reivindicación. Para 1791, tenemos que pensar que con ello podemos comenzar a hablar de la primera ola del feminismo. Olympia de Gouges publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que este texto, por supuesto, que se puede rastrear hoy en día en línea. Sería importantísimo que quienes tengan interés lo puedan revisar. Un año después, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft publica la Vindicación de los Derechos de la Mujer, y en ambos podemos encontrar las vindicaciones en temas como, por ejemplo, la educación, el derecho al divorcio, el derecho a elegir en qué momento y el número de hijos que se deseaba tener, y bueno, otras tantas reivindicaciones que hasta el día de hoy, por supuesto, que siguen siendo importantes dentro del movimiento feminista. De ahí damos un gran salto. En 1827 es posible, todavía tenemos el registro histórico donde, disculpen mi mala pronunciación, Truth hizo de manera abierta la conferencia a la cual tituló ¿Acaso no soy mujer?, en la cual justo hablaba de cómo con ciertas intersecciones se vive de una manera diferenciada el ser mujer. Ella hablaba en particular de su experiencia como una mujer negra, y que por supuesto para el feminismo negro se toma como uno de los momentos íconos que ha permitido trazar toda una genealogía y toda una problematización de cómo es ser mujer viviendo justo desde la negritud, y de ahí vienen por supuesto muchísimas más problematizaciones. En 1848 se publica la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls en Estados Unidos, y que con ello, por supuesto, comienza, para algunas historiadoras, no para todas, la segunda ola del feminismo, si tomamos en cuenta esta historia trazada desde Europa, en la cual se comienza a hablar de una reivindicación por el voto. Y aunado a ello, distintas historiadoras nos dicen, en esta segunda ola también podemos hablar de cómo se buscaba un derecho a la educación, y es así que en 1880 podemos mirar que en algunas universidades europeas comienzan a admitirse mujeres en las aulas. En México, en 1887, se titula Matilde Montoya de la Facultad de Medicina de México. Es importante mencionar que años previos y en otros contextos, en otros estados, también es posible registrar algunas otras mujeres, pero es justo Matilde Montoya quien logra por primera vez un título para ejercer la medicina. En 1915, por supuesto, en México, se realiza el primer Congreso Feminista en Yucatán, de cual se derivó una amplia lucha que ya venía gestándose para lograr el voto en México, y que de ahí, por ejemplo, tenemos que pensar en las ligas que se crearon feministas y que tuvieron toda una intencionalidad de hacer escuelas feministas. En 1949 se publica El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que nos remite para algunas historiadoras ya al comienzo de la tercera ola. Para otras nos dicen que, bueno, ahí no podemos decir que con este texto comienza, sino que más bien tiene que ver con publicaciones posteriores. En 1963, se publica La mística de la feminidad de Betty Friedan, y que con ello da lugar a pensar esas enfermedades que no tienen nombre. En 1969, Kate Millett publica La política sexual, donde comienza a hacer todo un cuestionamiento a que lo privado es público, y por supuesto a llevar a la sexualidad a un término, a un lugar de lo público.
En 1970, Shulamit Firestone publica La dialéctica del sexo. En 1978, Monique Wittig publica El pensamiento heterosexual. Con ella comienzan muchísimas de los cuestionamientos alrededor de un pensamiento heterosexual dentro del feminismo. En 1988, Cherry Morgana y Ana Castillo, publican Esta puente en mi espalda, voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos, y que con ello dan lugar al feminismo chicano. En 1989, Kimberly Crenshaw acuña el término interseccionalidad, derivado de todo una lucha por los derechos de las mujeres negras. Y en 1990, Judith Butler publica El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, que con ello da lugar a comenzar a pensar el género como una performatividad. Estos son solo algunos hitos, volvemos a repetir, no son todos. Definitivamente nos faltan muchísimos textos, muchísimas aportaciones, pero nos pareció importante comenzar con algunas ideas que, bueno, vamos a profundizar ahora un poco más con lo que Tania nos va a presentar. Adelante, Tania, por favor. Qué bien. No tenía audio, pero ya. Perdón. Bueno, decía que lo que estábamos pensando cuando estábamos armando esta sesión tenía que ver como con anclajes importantes que nos parecían a nosotras para discusiones contemporáneas, ¿no? O sea, decíamos desde la sesión pasada que nos interesaba mucho el anclar históricamente el devenir del movimiento feminista o de los movimientos feministas. Y bueno, para eso también pusimos el texto de Teresita Barbieri, y lo único que voy a hacer es como redondear a grandes rasgos por si alguien no lo pudo revisar, ¿no? Es un texto viejito, ¿no? Pero es un texto muy lindo, de una feminista mexicana, que está ahí puesto, y sobre todo creo que el esfuerzo que ella hace es como por conceptualizar como ciertas corrientes que, si bien hoy se han diversificado, no necesariamente en la mirada de Barbieri, digamos, falleció ya hace tiempo, pero lo que nos interesaba es sobre todo como rescatar, ¿no? Como las corrientes que ella consideraba en 1986, insisto, como de las más importantes o más relevantes, ¿no? Bueno, ella va a mencionar fundamentalmente tres tipos de corrientes, ¿no? Que las elabora. Por un lado, lo que concibe ella como el feminismo liberal, por otro lado, el feminismo radical, y por último, un feminismo socialista, ¿no? Y posteriormente el feminismo de la diferencia y demás, ¿no? Y bueno, aquí lo que hago básicamente es como puntualizar los elementos que ella está teniendo, insisto, por si alguien no pudo revisar la lectura, y bueno, como para un poco ir anclando lo que son las discusiones o las posturas también de donde venimos hoy, ¿no? En estos feminismos. Bueno, el feminismo liberal viene sobre todo de las revoluciones burguesas, viene sobre todo de la preocupación por los derechos del hombre y la ciudadanía, y identifica los principales problemas como el trabajo doméstico, el consumismo, la socialización exclusiva por parte de las mujeres, la violencia pública y privada contra las mujeres, ¿no? Va a tener como un punto de auge fundamentalmente en Estados Unidos, e identifica a los varones como enemigo principal, ¿no? Claro, esto es en el decir de Teresita de Barbieri, pero es justamente, ¿no? Como esta postura ante los varones en relación sobre todo a las diferencias con los otros tipos de feminismo. Va a pugnar sobre todo por la igualdad en el acceso a derechos de trabajo que los varones, y está centrado sobre todo en reformas jurídicas sin alterar la estructura social.
Es por eso que en algunos, ¿no? Se le denominó también un feminismo burgués o un feminismo reformista, ¿no? Porque de lo que se ocupaba fundamentalmente era de cambiar las leyes para el acceso a ciertos derechos en términos de igualdad de hombres y mujeres, pero decía, bueno, fue criticado mucho, sobre todo porque no cuestionaba la estructura social. El feminismo socialista ¿no? Deviene sobre todo de la escuela de pensamiento marxista, del marxismo, ¿no? O el socialismo utópico, va a pensar sobre todo que la igualdad pasa por las condiciones materiales, ¿no? La producción del trabajo y la distribución de los bienes en la sociedad, y articula, ¿no? Que esto es una cosa que insistía mucho el feminismo marxista, entre un sistema de clases y el sistema patriarcal, ¿no? O sea, es decir, no se puede hacer como una separación de estos, ¿no? Tiene que ir acompañado la transformación como un sistema de clases, y el patriarcado solo se puede cambiar si se cambia también el capitalismo, ¿no? Los temas más desarrollados, sobre todo, son el estatuto teórico del trabajo doméstico, que no se trata solo como de evidenciar el trabajo doméstico, sino de evidenciar que el campo de la reproducción, ¿no? Que hay trabajos hoy muy interesantes en torno a ello, que el campo de la reproducción digamos, de la mano de obra es parte fundamental, ¿no? Del sostenimiento del capitalismo, ¿no? O sea, pensemos hoy en Federici, etcétera, etcétera, pero hay otras autoras que lo empezaron a trabajar desde mucho antes, ¿no? La participación de las mujeres en la producción económica y los procesos de reproducción de las desigualdades sociales. Este feminismo, sobre todo, se va a trabajar mucho en niveles organizativos en espacios mixtos, ¿no? O sea, es decir, para las feministas socialistas, en toda, digamos, en su historia, no se va a plantear un espacio necesariamente separatista, ¿no? Se lucha junto con las organizaciones proletarias, obreras, etcétera, etcétera, pero se caracterizan por la creación de espacios de mujeres, ¿no? Pero no se plantea en un momento dado esta distinción de la creación de espacios solo de mujeres. Y identifica al capitalismo y al patriarcado como los principales enemigos, y básicamente, ¿no? Tiene como fin, y aquí hay una serie de discusiones que son como interesantes, sobre todo para ahora, transformar, no se trataba de tomar el poder, ¿no? Como en el marxismo clásico, sino de transformar el ejercicio del poder, ¿no? Y eso va abriendo sobre todo una serie de discusiones interesantes, ¿no? Dentro de toda esta corriente, sobre todo también por las críticas que se hacían a si la idea de revolución, ¿no? O sea, si la idea de la transformación del papel de la mujer tenía que esperar a que la revolución ascendiera, ¿no? Llegara, se transformara el mundo y después estaba el tema de la mujer, ¿no? Ellas sobre todo propugnaban por decir, ¿no? Toca hacerlo desde ya, ¿no? O sea, no podemos esperar a que la revolución llegue, sino que de alguna forma nos toca hacerlo en este momento. Finalmente, bueno, el feminismo radical, ¿no? Que viene sobre todo de la idea de la liberación sexual, un poco algunas ideas del psicoanálisis. También mucho viene de Estados Unidos y mucho de grupos de militantes de izquierda, en donde van a plantear sobre todo como líneas de investigación fundamentales la idea de las mujeres y lo femenino, ¿no? Pensar temas como la maternidad, el aborto, el lesbianismo, la violencia, la violación, el amor entre mujeres, la prostitución, la pornografía, es decir, ampliar los temas en los cuales estaba, ampliar los temas desde los cuales estaba pensando. Identifica también al patriarcado como el enemigo principal, como un sistema universal de relaciones de poder. No incorpora tanto la discusión con el capitalismo, ¿no? O sea, no incorpora tanto la discusión sobre si tendría que establecerse de alguna forma, ¿no? Una vertiente en relación al capitalismo, pero va a compartir como ciertos elementos con ¿no? Ponen énfasis sobre todo en la idea de cambiar la vida ya, ¿no? Igual que el feminismo socialista, es decir, no esperar a que la revolución llegue, sino sobre todo apuntar a que las condiciones
de vida de las mujeres tienen que ser cambiadas ya. Este feminismo además se va a caracterizar por la articulación, a diferencia del socialista, que se establece más en la articulación de las grandes organizaciones obreras, proletarias, etcétera. Ellas se van a, la estrategia organizativa tiene que ver más con la idea del pequeño grupo y la acción solo entre mujeres, ¿no? O sea, es decir, la acción pequeña de crear pequeños círculos de mujeres, de ir a partir de ir construyendo estas ideas, y va a tener mucho énfasis sobre todo en la creación artística, sobre todo norteamericana, y bueno, comparte también con el feminismo socialista la idea de transformar el ejercicio del poder, ¿no? Barbieri también habla un poco, ¿no?, del feminismo de la diferencia. Ya no lo retoma tanto. Ella considera que es como un feminismo que va a llegar como después, ¿no?, que se va a ocupar sobre todo en Estados Unidos, en Francia, en Italia, y que la diferencia fundamental tiene que ver con reivindicar, ¿no?, el papel de lo femenino, reivindicar las ocupaciones, las tareas y actitudes, que la división social del trabajo, según los géneros y construcciones sociales. Y bueno, la idea era solo como mostrarla y pensar un poco, ¿no?, en el feminismo en América Latina, en la década de los 80, que insisto es donde está siendo escrito este texto. Barbieri lo que dice es, lo que más va a impactar a América Latina es un feminismo de base marxista, aunque también, ¿no?, el feminismo radical y el feminismo liberal están ahí como presentes, y divide fundamentalmente en dos grandes líneas, ¿no? Por un lado, un feminismo universitario, que va a plantearse sobre todo con mujeres intelectuales, ¿no?, que pueden permitirse la creación del pensamiento, y por el otro lado, un feminismo de base popular, que sobre todo va a estar ligado a las grandes organizaciones sociales que están luchando por ciertas reivindicaciones y que van a incorporar algunas demandas de las mujeres, ya sea en su connotación de necesidades específicas, o, ¿no?, como ir planteando quizás algunos de los elementos que dieron cauce para los feminismos que también hoy conocemos como feminismos de América Latina, ¿no? Y bueno, básicamente lo que queríamos hacer era como compartir con ustedes estos elementos claves, ¿no?, que nos parecían importantes, como ponerlos en juego, un poco para pensar de dónde venimos, ¿no? O sea, claro, es claro que el día de hoy el feminismo no tiene solo estas 3 vertientes o estas 4 vertientes, ¿no?, que quizás se ha complejizado mucho más, pero está lindo pensar, ¿no?, cuáles son también nuestros arraigos en determinadas corrientes de pensamiento, en determinadas prácticas, en determinadas formas de concebir al enemigo, de concebir a los aliados o a las aliadas, ¿no?, y cómo esto se va como configurando. Y entonces, bueno, lo queríamos poner acá como parte de un elemento central para la discusión, ¿no? O sea, como para ponerlo acá y entonces irnos preguntando algunos elementos. Bueno, las lecturas están, ¿no?, en el drive que les compartimos, que está en la página de Facebook, ¿no?, por si alguien quiere acceder a ellas. Y la idea es que este material que les acabamos de presentar también se suba ahí para que si quieren conservarlo. Muchas gracias, chicas. La idea entonces es, a partir de esto, ir discutiendo, ir escuchando sus reflexiones y sus planteamientos. Teníamos nosotras preparadas una serie de preguntas que igual les comparto. Es esta. La vez pasada platicamos un poco de lo que rescatábamos de cada una de las olas. En esta ocasión quisiéramos continuar hablando de las prácticas que hemos heredado del movimiento feminista, así como los puntos de encuentro y continuidad que podemos ir encontrando en esta revisión histórica, ¿no? También, bueno, nos interesa platicar, reflexionar acerca de cómo ha sido asimilado el feminismo actualmente,
¿Y cuáles son estos debates actuales en torno al patriarcado y al capitalismo que podríamos identificar en nuestros tiempos, ¿no? En nuestra realidad vigente? El planteamiento no es ir como pregunta-respuesta ni nada parecido, sino más bien estos son los temas. Abriríamos la discusión, las participaciones, para que a partir tanto de las lecturas como del material que nos presentan ahora, y en respuesta a alguno de estas cuestionamientos, podemos ir armando una discusión enriquecedora. No sé si ya tenemos a alguien que quiera comenzar las participaciones. ¿Quién romperá el silencio? Elba, adelante, por favor. Yo no te escucho, espérame un momento. ¿Los demás se escuchan? Ahí está desactivado tu micrófono, ¿lo puedes activar? Ahí. A ver, probamos. Ah, no. Al lado del micrófono, en la flechita que hay para arriba, ¿podrías checar que tengas seleccionado un micrófono? Que diga que estás usando el audio de la computadora, algo así. ¿No? Si quieres, te mando ahorita un mensaje para ver si podemos probar el audio. Mientras, podemos darle la palabra a alguien más. O si quieren también participar vía chat, también era una de las opciones que tenemos disponibles. Pueden poner los planteamientos o preguntas o demás en el chat y les daremos lectura en vivo, ¿no? Lisette, ajá, Jacinto, por favor. Hola, buenas tardes. Qué gusto volverlas a ver. Hola, Tania. Hola, Liz. Bueno, yo quisiera empezar solamente con un pequeño comentario, como para ir rompiendo el hielo, ¿no? No quiero extenderme. Y es acerca de la lectura de Barcasel, otra vez, ¿no? Que me pareció como interesante. Creo que es la segunda lectura, ¿verdad? Que dejaron de ella. Entonces, creo que les gusta esta autora y a mí también. Y pensaba en esta idea con la que empieza, con la que comienza su texto, con este radical Verstehen, con este radical entendimiento, y que de hecho me parece que da pauta a comenzar a repensar algo que me parece muy importante, sobre todo, digamos, de la línea de este feminismo radical, que tiene que ver con el feminismo como teoría política. Y el feminismo entonces también para comenzar la polémica entre el feminismo de la igualdad o feminismo de la diferencia, sobre todo, digamos, ligado a la posibilidad de una igualdad que se afianza en, digamos, la toma del poder. Queremos tomar el poder y una de las, digamos, preguntas que a mí me parece que se desprenden y que me parecería también importante poderla vertir aquí o poder analizarla aquí, sería, ¿y la ética se salva? Queremos el poder, pero digamos, ¿qué tipo de poder? ¿Conformado a partir de qué ética? ¿No? Y donde, justamente, como se dice en el texto, donde colisionan tanto la ética con el poder. Entonces, bueno, ahí me gustaría como comenzar con Barcasel, que creo que después también se une con Teresita de Barbieri. Pero eso me pareció interesante porque creo que muchas veces, y justamente también retomando la sesión pasada, se hablaba de
lo privado también es político. Y creo que esta idea también afianza un poquito esto. Y otro de las cuestiones que me gustaría decir es que sentí estos textos, estos dos últimos textos, como interesantes, digamos, de toda esta como cronología de los movimientos feministas, pero que ya está como muy superado, ¿no les parece? Como que siento que hay muchos puntos que me parece que ha rebasado, ¿no?, el movimiento feminista en los últimos años, y que también no estaría de más quizás decir, hay que meterle por aquí, ¿no? Hay que meterle a la discusión o a los textos sobre estos puntos, pero si quieren platicamos sobre esto más adelante. Gracias. Muchas gracias. Justamente, qué interesante. Tenemos ya como varios puntos sobre los cuales podemos ir bordando, me parece, ¿no? Entonces, seguimos con las participaciones abiertas. Todavía estamos revisando el audio de Elba, pero ella nos dice que el desarrollo histórico del feminismo depende de cada contexto regional. No sé si Tania, Claudia, quieran comentar este planteamiento. Sí, bueno, es una lástima que Elba no la podamos escuchar, pero, o sea, un poco efectivamente como dice Liz, ¿no? Que qué gusto verte otra vez, ¿no? Tenemos que ponernos en contacto. La idea de los textos sí son textos viejos, ¿no? Pero un poco lo que nos interesaba también era como acceder a una mirada que de repente en las discusiones contemporáneas no está tan presente, ¿no? Como que de repente pensamos sobre todo en una lógica formativa, ¿no? Que era importante como irnos un poquito hacia atrás en estas discusiones que quizás muchas de las compañeras más jóvenes, digamos, por un contexto histórico, a nosotros nos tocó discutir estos textos cuando nos estábamos formando, pero ellas necesariamente no, ¿no? Y entonces nos parecía como, como un elemento como interesante de poner a discusión también cómo era conceptualizado también, ¿no? En años atrás, como este devenir del feminismo y cómo ha cambiado, ¿no? O sea, porque también lo que nos interesa mucho es como poner hoy en juego cuáles son como la importancia hoy, por ejemplo, de los espacios separatistas y su relación con el feminismo radical, ¿no? O sea, es decir, ¿qué aparece ahí como una especie de continuo, ¿no? Que pudiera estar como un germen de antemano, ¿no? O sea, incluso, no sé, en las tejedoras francesas, ¿no? Bordando y aplaudiendo con los pies, etcétera, etcétera, hasta hoy en espacios netamente separatistas y la toma de facultades por colectivas separatistas, ¿no? Con un planteamiento de esta forma, ¿no? Entonces, poco insistíamos mucho que en estas dos sesiones nos interesaba como hacer este tejido hacia atrás, ¿no? Como para, sobre todo, colocarnos como en ciertos lugares. Sin duda pensamos que hoy muchas de estas son discusiones ya rebasadas, ¿no? Que incluso esto que dice Elba, ¿no? El feminismo depende de cada contexto regional, sin duda, ¿no? O sea, hoy justo la idea de un feminismo decolonial o de un pensamiento situado, ¿no? Nos obliga como a repensar también, ¿no? O sea, de dónde devienen ciertas formas de feminismo, por ejemplo, si el feminismo comunitario, ¿no? O sea, puede tener como las mismas raíces que estamos como marcando en este sentido, pero era como una especie de apuesta también como de rehistorizar o de pasar un poquito como por estos lugares, ¿no? Sin duda no tiene que ver con, digamos, con hacer de menos discusiones, ¿no? Contemporáneas, al contrario, pero sí nos interesaba mucho, sobre todo para este seminario que tiene como una perspectiva de formación, por la historia del mismo seminario, que estuvieran estos elementos ahí como puestos, ¿no? Y me encanta sobre todo a mí, no sé si, como la discusión que está presente, esta primero que abres, Liz, sobre la idea de la toma del poder, ¿no? Es decir,
pareciera, ¿no? Como una discusión, por un lado, como muy vieja, ¿no? O sea, como una discusión que ya no está presente, es decir, es de las tradiciones de la izquierda, ¿no? O sea, había un debate ahí, ¿no? Que además también es roto, no solo por el feminismo, sino también por los movimientos sociales y por nuevas concepciones en torno a la política, la ética, etcétera, etcétera, pero que se plantee justo y que estemos viendo hoy también como un germen tan claro en el feminismo contemporáneo de un desapego a las instituciones, ¿no? O sea, como esta frase que rescata Barbieri, ¿no? Cuando dice, ¿no? Lo que queremos es cambiar el mundo ya, ¿no? Y lo que aparece hoy en el feminismo contemporáneo es también esta necesidad, ¿no? O sea, yo no veo a colectivas, ¿no? La tesis, ¿no? Y formar un partido, ¿no? Feminista. O sea, creo que hay como devenires que son también como interesantes, no solo en el feminismo, también en otros movimientos, pero bueno, ahorita nos gusta como apuntalarlo hacia allá, ¿no? Como había también ya esta marca, ¿no? O esta distinción en las discusiones en 1917, 1918, ¿no? En las feministas socialistas, sobre todo con el tema de si tendremos que esperar a que la revolución nos traiga las bondades, ¿no? Del socialismo y entonces ya pensar el tema de la mujer y cómo lo planteaban desde ese momento y cuáles insistimos mucho como en la liga, ¿no? Como hacia ahora, ¿no? O sea, hoy lo que vemos es un feminismo que está construyendo en lo cotidiano, ¿no? O sea, que está construyendo ese mundo nuevo que se imagina, no solo en la lucha contra la violencia feminicida, sino también en las formas de relacionarnos, ¿no? En estas prácticas de cuidado, en estas formas de mirar a la otra, en estas formas de irnos encontrando, en estas cosas que para nosotras como seminario nos mostraron mucho las chicas de las MOF, ¿no? De la Facultad de Psicología, que fue como muy impactante ver cuáles fueron como las diferencias que aparecían, ¿no? Entre las formas en que nosotras teníamos concebida, digamos, como la práctica política, el ejercicio, ¿no? De ciertas formas políticas y cómo ellas nos sorprendían todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo con una frescura, pero además con una contundencia que además la encontramos históricamente, ¿no? O sea, como que para nosotras ellas son como, aparecieron ahí como, lo lograron, ¿no? O sea, no hemos cambiado el mundo, pero por lo menos sí vemos un germen muy hermoso, ¿no? En estas colectivas, sobre todo muy jóvenes, que están mucho más preocupadas por cambiar el mundo ya, ¿no? O sea, por hacerse un mundo nuevo ya para ellas, que por una preocupación en términos de cuotas en el Senado, o en términos de tomar el poder, en términos de todas estas, y que tiene sin duda una connotación ética súper interesante, ¿no? Y insistir, ¿no? Que se sitúa no como una creación espontánea, sino como un devenir, ¿no? Que nos ha costado prácticamente 100 años ir como entendiendo, ¿no? Bueno, yo eso aportaría y creo que ahí hay, para mí, ¿no? Ahí justo en esta discusión sobre ética y poder hay una clave fundamental del feminismo contemporáneo y de la apuesta por una transformación radical del mundo. Ivy, ¿podrías dar tú la palabra porque tengo ruido aquí, por favor? Claro. Indira, por favor, adelante. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, justo yo quería como retomar que se me hace justo como muy interesante para mí leer como toda la historia de cómo se ha ido construyendo el feminismo, porque creo que, y también retomando como una de las preguntas que lanzaban sobre cómo, si no recuerdo mal, era algo así como cómo hemos vivido el feminismo, porque siento que a mí me pasó que lo viví antes de leerlo. Entonces, creo que el darte cuenta y el leer como otras mujeres y ver sus procesos históricos, todo lo que se ha hecho, y de esa manera como entender muchos de los privilegios que tenemos cada una, pero también como nuestros como procesos son bastante, pueden ser muy parecidos o paralelos, ¿no?
de decir, wow, o sea, esto hace 100, 200 años estaba como ya cuestionando. Y una parte de mí dice como, qué bonito, y otra parte me frustra que sea como, hace 200 años se estaba cuestionando y lo sigo viendo y qué está pasando, carajo, ¿no? Entonces, pero creo que es algo como que también que a mí me gusta mucho de la lucha feminista, que no dejamos de lado este sentir y que al contrario es nuestra fuerza, ¿no? Que se aleja como de esta idea de que las emociones impiden pensar o el raciocinio y hacen válido y pueden resignificar los sentires y el cómo esto implica la lucha. Entonces sí, para mí eso me resulta como muy interesante y para mí es muy bonito, en serio, leer cómo fue la historia, cómo está haciendo la historia, ver paralelos, porque eso creo que me da más fuerza como para seguir cuestionando, tanto por la admiración que siento por esas mujeres, que sé que en muchas ocasiones pues, sus situaciones eran milésima, o sea, pues la persecución que recibían era completamente diferente y horrible. Entonces, no sé, como que eso mismo, saber que había mujeres que luchan y que habemos mujeres que luchamos, eso me da como muchas ganas y lo que me gustaría como que igual se pudiese abordar, porque yo todavía estoy como en proceso de leer un poco más al respecto, de cuestionármelo, es como justo esta relación entre el capitalismo y el patriarcado, como, al menos como yo lo entiendo en este momento, como una estructura que se protege una a otra, que necesita de la otra como para poder seguir. Pero creo que para mí como la duda que no sé si haya siquiera una respuesta es cómo se derriba todo eso y qué queda, ¿no? Cuando ya no esté, porque pues sí, como hecho de que es más fácil, no sé, ver una vaca volando que imaginar el fin del capitalismo, pues sí, pues creo que se ve, ¿no? Entonces, como me gustaría escuchar a las demás compañías, como qué opinan al respecto, qué saben al respecto, porque para mí es algo que todavía, que no logro saber como cuál es el siguiente paso para eso. Ay, muy bien. Muchísimas gracias. Creo que pone sobre la mesa algo muy importante. ¿Ibas a comentar algo? Sí, iba justo a comentar que hay como tres ideas, ¿no? Que están surgiendo. Por una parte, ¿no? La importancia de revisar la historia, justo para a la hora de revisar esta historia, pues incluso, ¿no? Reconocer la importancia de la lucha de todas las que nos antecedieron y todo lo que lograron, ¿no? Me quedo pensando, ¿no? Que gracias a muchas de ellas, pues el día de hoy estamos aquí. Sería muy difícil pensar tener tan solo el tiempo para poder conversar acerca de feminismo si estuviéramos en otras décadas, ¿no? Y por otra parte, pienso que inevitablemente es necesario profundizar en la ética feminista, ¿no? ¿Cómo podemos pensar una ética desde el feminismo y cómo podemos repensar el concepto del poder desde el feminismo, ¿no? No quizá bajo una lógica como la entenderíamos en otras epistemologías, sino pensarlo ahora desde el feminismo. ¿Qué sería el poder para el feminismo? Y la tercera, que yo creo que queda ahí, que viene después, ¿no? Cuando logremos derribar el patriarcado y el capitalismo, ¿qué dibujamos? ¿Hacia dónde lo dibujamos? ¿Qué queremos? Y yo creo que son ahí tres líneas que se van trazando y por ahí tenemos otra participación. No sé si quieres que yo la dé, Ligia, o la das tú. Está en el chat. Y vamos a hacer una prueba nada más para ver si Elba ya puede escucharse. A ver, bueno, ¿ya me escuchan? Sí, se pudo. Bien, gracias. Muy bien. Gracias. Miren, yo les quería compartir lo siguiente. Por supuesto que los tiempos en los que se escribe y se construye
no solo desde el activismo, sino desde la teoría, van a veces de la mano y a veces van disociados. Hay mujeres que llegamos al feminismo desde el activismo. Y habemos mujeres que llegamos al feminismo por la teoría, por la academia. Entonces, eso media mucho en algo que llamamos del conocimiento situado. No es lo mismo cuando tú identificas tu historia de violencia, tu historia de relaciones jerárquicas de poder, y cuando lees la teoría, o qué hicieron las otras mujeres para romper esas estructuras patriarcales y visibilizar la problemática que vivieron las mujeres ayer e identificar cuáles son esos problemas de ayer que siguen presentes en la lucha feminista de hoy. Creo que entonces la historia nos permite reinterpretar y contextualizar. No hay una forma única de hacer historia del feminismo. El feminismo, como tal, se reconstruye en cada momento, día a día, porque las mujeres estamos enfrentando formas distintas de esas jerarquías de poder a las que ustedes hicieron alusión hace un momento. No es lo mismo la problemática que yo vivo como mujer niña, que cuando soy adolescente, que cuando soy joven, que cuando soy una mujer adulta, con hijos, sin hijos, separada, divorciada. Y entonces no podemos ver de manera heterogénea, uniforme. Por eso a mí me parece que la historia del pensamiento feminista es uno. La historia de los movimientos son otras, que van muchas veces de la mano y muchas veces no. Nosotras tenemos una historia del feminismo gracias a que nos hemos preocupado por visibilizar a las otras, a las invisibles, a las que no tienen historia. Pero también es importante reconocer que muchas de las reivindicaciones de ayer pareciera, y ojo, lo pongo entre comillas, que han caducado para las generaciones de hoy. Y entonces, cuando vuelves a la teoría y revisas los textos de las teóricas, comprendes que un problema central del sistema patriarcal de ayer y de hoy es el control del cuerpo femenino, y por eso tenemos el tema de la violencia, los feminicidios. ¿Sí? La apropiación y el control del cuerpo y la sexualidad femenina es un tema histórico. Y en ese sentido, a mí me parece que las disciplinas como la psicología, la historia, las ciencias en general, si algo tenemos que reconocerle a la teoría feminista, y a mí me sirvió muchísimo cuando estuve realizando mi investigación en la tesis doctoral, el texto de Ann Phillips, Desestabilizar la teoría. Porque mientras nosotras no identificamos cuáles son esos supuestos teóricos, patriarcales, androcéntricos, misóginos y sexistas que permean en nuestra forma de interpretar la realidad, pues no vamos a conocer y a identificar que lo que nos pasa en nuestra vida real tiene que ver precisamente con esa construcción del conocimiento y la construcción de la realidad social. Por eso, a mí me parece que estos espacios de discusión nos permiten no solo formarnos a través de los textos de las otras que, ojo, escribieron sus textos en un contexto propio de las problemáticas que vivían esas mujeres. Hoy, las jóvenes nos están enseñando otras formas de resistencia. Las jóvenes nos están enseñando otras formas, otras miradas, que es la interseccionalidad, el feminismo comunitario, el feminismo indígena, las otras corrientes del pensamiento que desde este feminismo eurocéntrico que hemos heredado, no nos ha permitido reivindicar y visibilizar a las otras mujeres. A lo mejor para mí
lo importante es la lucha contra el poder patriarcal, pero a lo mejor para una mujer indígena eso no es lo relevante. Entonces, eso es lo importante que tenemos que estar discutiendo y debatiendo. ¿Hacia dónde queremos? ¿Cuáles son nuestras reivindicaciones? Y además, algo muy importante también que tenemos que cuestionar, nosotras, las que estamos en este momento, en este espacio, somos privilegiadas. Y desde ese privilegio cuestionamos, criticamos, pero y las otras, las que no están en este seminario, las que en este momento se están partiendo la vida en sus espacios laborales, en su vida cotidiana, porque no tienen un espacio de reflexión. Y su reflexión es el día a día. Entonces, a mí me parece que hay que ver estos diferentes momentos porque hablamos desde nuestros privilegios. Y eso también es una jerarquía, es una jerarquía de poder. Y con eso cierro mi participación. Muchísimas gracias, Elba. Qué bueno escucharte, qué bueno que pudimos escucharte por todo esto. Le doy la palabra a Sagrario para no interrumpir ya las participaciones y ya si quieren también ir dando respuesta, etcétera, por favor pidan la palabra. Estamos aquí ahorita justo recuperando todos estos puntos que están sobre la mesa. Adelante, Sagrario, por favor. Sí, muchas gracias. Pues sí, me quedo pensando mucho en la importancia de realizar una genealogía feminista, ¿no? En la importancia de poder historizar todo el movimiento feminista, porque si comenzamos o partimos de la idea de que lo que se está haciendo ahorita es lo que debería ser, creo que si partimos de ahí, deberíamos de comenzarnos a preguntar por qué lo estamos haciendo así y qué nos lleva a pensar eso. Y por eso creo que es tan importante conocer la historia del feminismo y me parecieron muy interesantes los textos, justo porque en los mismos textos podemos ver elementos que hasta la actualidad siguen vigentes. O sea, decir que esas luchas ya han sido ganadas o que actualmente lo que se decía en cierta época ya no está siendo, ya no es vigente, también me parece peligroso. ¿Por qué? Porque creo que, por ejemplo, cuando en el texto de Amelia Valcárcel dice, habla del capitalismo, habla del patriarcado, ¿no? Habla de las vivencias de las mujeres y hace esta genealogía. Me quedé pensando, hace poco estaba leyendo algunos textos de feminismo decolonial y digo, es que se está conectando, ¿no? Es que hay muchos elementos teóricos que se están compartiendo, que se han problematizado desde hace muchos años y que a la luz de nuestros días, o sea, en la actualidad, siguen siendo problematizados, ¿no? Entonces eso quiere decir que no ha sido algo que ha pasado o que aún no está vigente, o más bien que ya no sigue vigente. Creo que es muy importante como plantearnos mucho eso y también creo que una clave muy importante cuando leemos la historia del feminismo es justo como tomarnos incluso el tiempo de saber a quién estamos leyendo, quién está escribiendo y desde qué lugar lo está haciendo. Porque cuando comenzamos cuando leemos con esos ojos, creo que hace mucho sentido lo que la persona está diciendo, porque lo que se escribe, y como el feminismo nos los ha enseñado, se escribe desde un lugar específico, desde un contexto específico, y creo que eso es algo que debemos de tener muy importante cuando leemos la historia del feminismo, ¿no? Y ya nada más para ir cerrando, pues sí, o sea, como no sé, me quedo pensando que en este texto nos dan elementos y que sin duda el feminismo ha sido una lucha tan importante, un movimiento tan importante, lo pienso mucho en el desarrollo teórico que ha tenido, que en la actualidad muchos de esos elementos han sido desarrollados de otros modos quizá, pero es justo porque las mujeres a través de los años han ido desarrollando estas reflexiones, porque no es gratuito que se llegue ahorita a pensar algo si no hubiéramos tenido esa historia, ¿no? Si no volteamos atrás y si no nos damos cuenta de toda esa historia, de toda esa lucha de las mujeres, ahorita yo creo que no estaríamos en esta lucha y mucho menos estaríamos compartiendo un espacio como el que ahorita estamos compartiendo, ¿no? Y bueno, nada más, o sea, ese sería ahorita mi comentario. Muchas gracias.
Tienes mucha razón, muchas gracias por compartirlo. Pues me parece que están retomando puntos muy clave, a partir de los cuales incluso se pueden abrir muchos más temas también, ¿no? Que pues esperamos darle espacio también en este seminario, pero justo recuperando un poco esto de la genealogía y de las historias, pues bueno, tenemos esta como recapitulación de todo lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Adelante, Lisette. Bueno, retomando las preguntas que pusieron en la pantalla, que la verdad es que nada más me acuerdo de un par, igual y la podrían volver a poner, pero tratando, digamos, de responder a esta pregunta, creo que ustedes también al ponerla saben un poco la respuesta, ¿no? Que es un poco como tricky, porque en realidad de cada una de las olas se rescatan muchos elementos, ¿no? O sea, seguimos, digamos, en un proceso. Es un proceso de larga duración, donde todavía, digamos, vemos que las reivindicaciones se pueden ganar en algún lugar, se pierden en otro lugar, se vuelve a luchar por estas reivindicaciones y entonces es un juego como que no se termina. O sea, todo el movimiento de Black Lives Matter, de ahorita, por ejemplo, no le suena así a la década de los 60, es como, no, otra vez estamos en lo mismo, no puede ser. Lo mismo pasa, digamos, en el ámbito del feminismo, me parece, o sea, seguimos, si bien el voto ya no es cuestionado en muchos lugares del mundo, digamos, la participación política sigue siendo una lucha continua. La cuestión, digamos, que también creo que, no sé, creo que era Sagrario, que decían, no, Indira, perdón, que decía, bueno, esta relación del capitalismo y del feminismo, y es evidente, ¿no? Como esta relación, perdón, del capitalismo y del patriarcado, y es evidente que el capitalismo, ¿no? Como sistema o como modo de producción o como todos los modos de producción han sido patriarcales. O sea, finalmente están sustentados bajo una explotación y sobre todo, digamos, como decía Engels y como lo retoma creo que Valcárcel, la mujer sigue siendo proletario del proletario, ¿no? Sigue estando, digamos, es como ¿no? La gran perdedora, o somos las grandes perdedoras. También, evidentemente, me ubico dentro de mi propio horizonte y pues creo que sí somos bastante privilegiadas, digo, estando aquí como ya decía alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que de cada una de las olas podemos ir tomando muchas reivindicaciones que siguen aún vigentes. Creo que aún no podemos decir cada una de estas etapas está superada, me parecería que no, porque además cada una de estas etapas tienen muchos elementos. No es nada más un elemento el que se defiende, sino son muchos elementos, desde el feminismo, como lo decía de Barbieri, desde el feminismo liberal, que no pegó tanto, hasta el feminismo radical, y como ella diría, en América Latina estamos más ligados al feminismo socialista, o por lo menos es lo que ella defiende en el texto. Entonces, y junto con otras, digamos, reivindicaciones más contemporáneas, ¿no? Y actuales, y que sin embargo otra vez tienen su origen en esas olas que ya vimos. Entonces, me parece que de esta pregunta de qué rescatamos de cada una de las olas, yo diría que estos elementos no se pueden olvidar. Me parece que es un muy buen ejercicio volver a la historia de estos feminismos, porque volvemos a refrescar esta memoria y volvemos a darnos cuenta volvemos a darnos cuenta que las reivindicaciones actuales no son, digamos, coyunturales de este momento del siglo XXI, sino es otra vez una larga duración dentro de las prácticas, digamos. Yo creo que también, pues justamente pensaba en cuando leía a de Barbieri, feminismo radical, que también esta práctica actual, ¿no? De mostrar más el cuerpo como respuesta ante esta cosificación del cuerpo femenino, pues ahí hay una respuesta muy importante de las formas también de lucha,
de comunicación, ¿no? De mostrar o de mostrarnos, lejos, digamos, de tener como a la venta el mejor postor el cuerpo, de tener una postura crítica ante esto, ¿no? Ante la comercialización o ante este capitalismo que se ha hecho del cuerpo femenino, ¿no? Entonces, bueno, ahí la dejo porque creo que cada uno de los puntos da para mucho, pero me parece que de cada una de estas olas no se pueden olvidar. O sea, todas están presentes en este hoy, ¿no? O no sé cómo lo vean ustedes, porque sí creo que la pregunta es un poco como, ¿no? Como... Sí, las preguntas están pensadas así amplias y generales para que den pie, digamos, a que encontremos distintos referentes y los aportemos a una discusión colectiva, ¿no? Entonces, me parece como muy, muy interesante la posición que nos compartes. Aquí ponemos el resto de las preguntas también igualmente amplias, igualmente abiertas, pensadas justo para que podamos encontrar como puntos de contacto para ir encontrando incluso cabos sueltos que podríamos retomar en algún otro momento, ¿no? Están a su disposición. No sé si haya alguna otra participación vía chat, ya saben, o si quieren con su voz. ¿Sí? ¿Aló, puedo hablar? Bueno, está Anaí si quieres y luego Tania. ¿Cómo están? Saludos a todas. Una de las preguntas que me parece importante que podamos discutir también, aunque tal vez se sale un poco del hilo en el que estamos, pero me quedo pensando desde que la leí que era esta que planteaban, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de encuentro y continuidad entre los feminismos? Aquí en Bolivia, por ejemplo, hay un movimiento feminista todavía un poco embrionario, ¿no? O sea, porque hay mucha diversidad. Y justamente a partir del 2016, o un poco antes incluso, se ha venido discutiendo un poco y hemos asumido una frase, ¿no? Diversas, pero no dispersas, como para seguir en la lucha y encontrar nuestros comunes y a partir de eso tomar la calle y tomar los espacios necesarios. Sin embargo, pese a eso ha habido, todavía hay, y de hecho lo he sentido como una irrupción entre estas diferencias ideológicas de feminismo, el feminismo comunitario, que aquí es bastante preponderante, el feminismo ecologista, el feminismo socialista, leninista. Entonces hay bastantes alas, ¿no? Y si bien hemos podido accionar a partir de esta frase de somos diversas, pero no vamos a estar dispersas, a mí me deja todavía pensando, ¿no? O sea, la agenda feminista entonces se articula en base a ciertos comunes. Pero me gustaría también escuchar, no sé, tal vez la experiencia de México, que creo que la mayoría son de México, o si hay de otros países. ¿Cómo estamos entendiendo estos puntos de encuentro entre los diversos feminismos, ¿no? Creo que es importante en el marco de que a nivel mundial tenemos agendas comunes, como el aborto, por ejemplo, ¿no? Por el aborto legal. Pero ¿cuáles serían otros puntos que puedan dar continuidad pese a esta diversidad? O sea, yo dejaría esto así como para que lo podamos discutir, ¿no? Porque es una inquietud en la que me hallo bastantes ocasiones conflictuada y no hallo respuestas. Eso, chicas, gracias.
Muy cierto, muchas gracias. ¿Estaba Tania en la lista? Ajá. No sé si hay alguien más para ver mi participación, ¿no? Bueno, yo pensaba un poco como en esta pregunta que hace Indira, que me parece súper linda, ¿no? De cómo se derriba todo esto y además qué queda para después. Me parece como muy, muy hermosa, ¿no? Y pensaba un poco en la respuesta que decía Federici, ¿no? Es más fácil cambiar al capitalismo que cambiar al patriarcado, ¿no? O sea, es decir, yo pensaba que, digamos, hoy a nivel mundial hay una serie de movimientos que se están planteando un horizonte anticapitalista, ¿no? Y un horizonte antipatriarcal, y en esta complejidad, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? Y cómo la historia, de alguna forma, nos permite también como mirar o revisitar estos lugares o estas como corrientes del feminismo o movimientos feministas en algún sentido, tiene sobre todo como la intención de pensarnos no teóricamente, sino en términos sobre todo políticos, ¿no? O sea, es decir, cuál tendría que ser como el horizonte de lucha que nos estamos planteando actualmente, ¿no? O sea, es decir, pensar, por ejemplo, en esto que dicen ahí, ¿no? O sea, de las agendas que compartimos y pensar o quizás poner en juego qué tanto el tema del derecho al aborto puesto en las agendas legislativas es parte de un feminismo reformista o qué tanto se vuelve un elemento fundamental para el estructurar una de las luchas más importantes, que es como la reivindicación a la autonomía, ¿no? Del cuerpo de las mujeres, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí me quedo como justo pensando y regresando a una pregunta que hacíamos como la sesión pasada, que era cómo historizar, y sobre todo cómo historizar también tiene que ver mucho con cómo pensamos un horizonte político, ¿no? O sea, cómo nos imaginamos un horizonte político, cómo obviamente cuando Teresita Barbieri o cuando Amelia están haciendo esta selección, ¿no? De posturas y demás, están también pensando en un horizonte político determinado, ¿no? O sea, y planteando, digamos, un camino sobre el cual hacer. Y lo que hoy también estamos mirando es también un feminismo de forma muy contundente. Yo digo de pronto, ¿no? O sea, Marx hubiera estado absolutamente feliz al ver una internacional feminista que no es ni internacional ni, ¿no? O sea, es decir, una fuerza política de la magnitud de la que estamos viendo el día de hoy en el mundo, ¿no? Que compartimos no solo una agenda, ¿no? En términos, ¿no? de una serie de programas de lucha o etcétera, etcétera, sino una fuerza que incluso viene más desde el cuerpo, desde los afectos, de una noción de transformación que es hoy, ¿no? Una fuerza a nivel mundial con la capacidad de transformarlo absolutamente todo. O sea, ¿no? Y qué tanto para eso, justo ahí como que me quedo como en la reflexión y ahí la dejo, qué tanto nos sirve justo como entender también que estas formas de historizarnos también tenían que ver con ciertas tradiciones políticas, ¿no? Y con ciertas formas de pensar, y que hoy lo que estamos viendo, o lo que veíamos también en tiempos pasados, es una apuesta también por ir como hacia las fisuras, ¿no? O sea, justo al no esperar a que la revolución llegue y cambie, ¿no? Seguramente, dice Federici, cambiará primero el capitalismo, ¿no? Antes que el patriarcado, sino cómo hacer estos pequeños espacios, ¿no? En donde se vuelva este mundo utópico una realidad para todas y cada una de nosotras, generando pequeñas colectivas, pequeños espacios en la lucha por la vida, en la lucha, ¿no? Por la autonomía, en la lucha por los cuerpos, en la lucha sin necesidad quizás hoy de preocuparnos
si compartimos agendas, si estamos lo suficientemente organizadas, es decir, conectadas en términos, ¿no?, de esta organización como la habíamos pensado en una tradición política determinada, porque hoy estamos absolutamente conectadas, ¿no? O sea, hay algo que nos está vibrando a todas en el cuerpo, ¿no? Es un concepto bonito de Rolnick, ¿no? O sea, de estas vibraciones que nos van construyendo y que de repente nos aparecen como sujetos políticos que están transformando el mundo y que quizás estos 200 años que ya han pasado de Indira, ¿no?, hoy sean, no necesariamente 20 años más para que el mundo sea lo que todas imaginamos, es decir, incluso cambiar el concepto de utopía, ¿no?, y entenderlo justo como esta transformación constante y nunca acabada, ¿no?, pero justo en cómo aparece este sujeto político, esta agencia de las mujeres en el mundo, y cómo eso está transformándolo todo, e insisto, hoy, ¿no?, con un movimiento a nivel mundial que no sé si se puede caracterizar tal cual como movimiento, como internacionalista, feminista, no tengo idea, ¿no? Pero lo que me queda claro es que estamos en todas partes del mundo. Y nada más. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a participar? No tengo a nadie en lista, ¿eh? No sé si tenemos algo, comentarios en chat, ¿verdad? Tampoco. Entonces estamos a disposición de la siguiente que quiera dar el paso. En Facebook tenemos una pregunta. ¿Qué autora mencionaste que habla de las vibraciones, Tania? Sueli Rolnick habla del cuerpo vibrátil, ¿no? Como este cuerpo que se conecta, ¿no?, como con el otro en una misma vibración, ¿no? O sea, como estos afectos compartidos, ¿no? Pero utiliza este concepto de cuerpo vibrátil. Igual les propondría Tania y Elba que mencionaron autoras, si nos las pueden poner en el chat, sí, y las recuperamos para el resto, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Lisette, adelante. Bueno, solamente porque, ¿no? Para invitar a las demás a que participen también. Son demasiados puntos muy interesantes. Creo que, bueno, retomando también lo que decía Tania y también la compañera anterior, digamos, yo creo que esta pregunta de cuáles son los puntos de encuentro y continuidad entre los feminismos, creo que la compañera de Bolivia, yo también pensaría que tenemos que ubicarnos como parte de minorías. O sea, a pesar de que somos la mitad de digamos, de la población del mundo, pero también, digamos, dentro de nuestros espacios y demás, tenemos todavía que seguirnos ubicando como, ¿no?, en resistencia finalmente, y cómo también esta idea va ligada a la solidaridad con otros grupos minoritarios. No es fortuito también que también la tercera ola, digamos, haya surgido, por lo menos en Estados Unidos, a partir de todo el tipo de movimientos sociales que se llevan a cabo, desde el movimiento, digamos, de los derechos civiles, del movimiento de pacifistas, etcétera, ¿no? También a partir de esto surge, del movimiento del 68, cómo surge el movimiento chicano, y a partir también de este movimiento chicano, cómo también surge el movimiento feminista chicana, ¿no? Entonces también hay siempre esta idea del feminismo, este feminismo que va, digamos, que es hasta cierto punto jerarquizado, y que también hay otro tipo de feminismos más, ¿no?, minoritarios, racializados, interseccionales, etcétera, etcétera, comunitarios, que también tenemos que tomar en cuenta, que también se deben de tomar en cuenta, y en ese sentido, estas minorías, cómo conforman colectivos mucho más amplios. Pero aquí otra vez quiero volver a retomar esa pregunta o ese problema
en el que pienso, sobre todo a partir de la lectura de Valcárcel, que es en la cuestión del poder. Es decir, no es hablar de estas senadurías o presidencias y demás, sino cómo, digamos, en cada uno de estos espacios finalmente confluye el poder de negociación, el poder de estar, el poder de actuar, el poder de ser, el poder de vivir, el poder de seguir existiendo, el poder de ser libres, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece que la manera también de cuáles son los puntos de encuentro, pues es eso, cómo vivir, cómo coexistir, cómo tomar el poder y el decir, el capitalismo ya no puede seguir matando nuestros ríos, nuestros bosques, ya no puede seguir, digamos, metiéndonos el azúcar en todos los alimentos que hay en el supermercado, ya no puede cosificar nuestros cuerpos. Estoy, digamos, lanzando ideas, yo no, definitivamente no tengo, yo misma estoy tratando de reflexionar en este momento porque me surgen muchas preguntas, pero creo que por ahí también podría entrar este discurso, la unión de minorías y también planteándonos de verdad en cómo nos posicionamos éticamente en nuestro día a día, desde el nivel más comunitario, familiar, hermandad, etcétera, etcétera, hasta las que quieran irse a la presidencia, etcétera, etcétera. Y nada más quiero cerrar con una idea que me parece importante, ya con esto cierro. Pienso en dos mujeres importantes dentro de la política, también a nivel europeo. Una, por ejemplo, sobre todo, y muy inmersa, digamos, dentro de este feminismo, dentro de el tiempo de este feminismo de la tercera ola, que sería una Margaret Thatcher, que era, pues, la mujer de hierro y que, pues, ¿no? De femenina, pues, ¿qué tenía? La otra que quisiera también traer a cuento es Angela Merkel. Y Angela Merkel nunca se ha posicionado como una líder, ¿no? A partir de su feminidad y tampoco a partir de ser científica. Es una política como casi asexuada. Entonces, también pienso en esas posibilidades, ¿no? Como mujer, entonces, también cómo posicionarte dentro del poder, digo, con todos las características, etcétera, etcétera, o este poder nos termina asexuando, ¿no? Ya, con eso cierro. Claro, ¿no? Cómo pensamos el poder y el poder pensado desde la cuerpa. Hay que seguirle pensando. Ileana Ramos, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí nuevamente y bueno, escucharles me encanta porque aprendo mucho de ustedes, de su expertise y de todo lo que me comparten de su vida cotidiana. Bueno, a partir de lo que comentan, Anaí, por ejemplo, preguntaba, ¿qué es lo que tenemos en común como mujeres? Y bueno, más en concreto, todos estos feminismos en Latinoamérica. Y creo que es la apropiación de nuestro cuerpo. El conocer nuestro cuerpo, el amar nuestro cuerpo y dejar que otras personas dejen de controlar nuestro cuerpo. Me gustó mucho cómo esta Elba comentaba que el control de nuestro cuerpo es algo histórico, es algo que se ve reflejado a través del ejercicio de la violencia de muchas formas, violencia física, el feminicidio, la violencia psicológica, emocional, de cómo descalifican nuestro cuerpo. Y esto me lleva a pensar que pues eso es lo que tenemos en común como mujeres y me parece que los diferentes feminismos que se manifiestan a través de teorías, a través de pensamientos, de libros, de movimientos. Y con esto me hace pensar también en lo que Simone de Beauvoir decía pues desde 1949 en su libro El segundo sexo, que nuestro punto de partida es nuestra experiencia como mujeres, nuestra experiencia femenina, para que cada quien logre su propia concientización
y se libere de, pues, de las desigualdades que vive en el día a día como mujer. Ya lo decía Elba también, como adolescente, como niña, como ama de casa, como profesionista, como hija, como hermana. Y me parece que el camino es, y también lo propone Amelia Valcárcel, es hacer propuestas muy concretas desde su postura para erradicar el patriarcado. El patriarcado, así como el capitalismo, son los dos grandes sistemas que oprimen a las mujeres y que les impide desarrollarse plenamente. Entonces, por ejemplo, los logros que en México hemos tenido ha sido a través de feministas comprometidas que desde diferentes disciplinas se han organizado y han promovido leyes, han defendido casos que ahora son emblemáticos, por ejemplo, los campos algodoneros, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son dos cosas muy concretas que se han logrado. Entonces, hacia ese camino de hacer política, pero hacer política desde el conocimiento, desde la conciencia, desde recorrer todas estas experiencias y recuperar estas experiencias, construyendo y tejiendo estas memorias colectivas de las mujeres, me parece que es el camino hacia seguir avanzando y hacia seguir construyendo, porque como también bien lo decía Elba, el mundo cambia, las formas en cómo se expresa la violencia para seguir controlándonos son diversas y son muy sutiles y parecen que a veces pasan imperceptibles y no nos damos cuenta, pero lo que sí nos damos cuenta es el malestar que sentimos como mujeres en lo cotidiano, con comentarios, con chistes, con situaciones que nos hacen incluso dudar de si este es el camino o no, incluso del movimiento feminista, qué tanto impacto tiene sobre las personas, no solamente sobre nosotras, que como bien dice ella también, estamos en un lugar privilegiado por tener este espacio, pero la mayoría de las mujeres carecen de estas posibilidades y sus reflexiones y sus cuestionamientos surgen desde otras situaciones y desde otros contextos. Y también para finalizar mi participación, comentaba Ivy hace rato algo sobre la ética del cuidado. Esta ética que propone esta Carol Gilligan desde esta psicología cultural, si ese es el camino. Esto que también mencionaba Lisette, si ética y poder pueden ir de la mano, bueno, lo cuestionaba esta Amelia Valcárcel, si es posible o si en sí mismo el poder hace que la ética desaparezca y este camino junto es imposible. Entonces, estas son mis reflexiones. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti por compartirlas. Creo que va siendo muy importante. A mí me queda también como la impresión, la reflexión a partir de todo esto que estoy escuchando de todas, que tenemos muy claro que no ha sido simplemente una historia intelectual, ¿no? O sea, una historia de academicista, de ideas que han sido muy importantes y que tenemos productos escritos de alto desarrollo, de muy alto nivel, ¿no? Y que se nota una evolución en las ideas, eso es innegable. Pero también tenemos esta parte que decíamos en el título de las praxis, ¿no? Y la importancia entonces de visualizar que no ha sido simplemente una defensa individual o ideológica aislada, digamos, sino el cómo estas resistencias se han politizado, o sea, hemos logrado politizar, Dios, y convertirla en movimientos, ¿no? Y entonces en resistencia ideológica, pero también resistencia en la práctica organizada, y cómo eso ha ido madurando también con la evolución histórica, ¿no? Y cómo han cambiado incluso las formas, pero que también se reivindican muchos de los recursos
que han funcionado para politizar y dar nuestros mensajes necesarios, ¿no? Muchas gracias por sus participaciones. No sé si haya alguna otra en vista. Ana, adelante, qué bueno que... Gracias. Ay, bueno, yo que la verdad me da pena porque no sé en qué parte de la discusión están, pero bueno, pensando en esto que hablaban, ¿no? Tratando de articularlo. Creo que es importante el reconocimiento, como dijo Marcela Lagarde en una de las conferencias sobre sororidad, el reconocimiento de los feminismos que nos anteceden, ¿no? La idea de las genealogías, sin importar si nosotros hacemos un recuento de los feminismos, va a haber estos feminismos considerados como reformistas o liberales, pero que sin duda han aportado mucho y ha sido un avance también, como decía ahorita la compañera, para la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para las agentes especializadas en delitos sexuales, ¿no? Para la tipificación, por ejemplo, del feminicidio, o sea, muchas de los avances que siempre estamos en riesgo de perder, ¿no? Porque eso también es un problema. Estamos en riesgo de perder, pero que se ha hecho un avance. Entonces, ese reconocimiento y lo que también han aportado los feminismos radicales, ¿no? Los feminismos no indóbitos, como señala, y los feminismos latinoamericanos. Yo creo que eso es muy importante. Y decía Marcela, recuperar esa historia, entonces justamente también nos habla de esa posibilidad de construir a partir de lo que está dado y del reconocimiento de ello, porque a veces hay una suerte, ¿no? A desacreditar ciertos tipos de feminismo y solamente a considerar algunos, ¿no? Entonces creo que eso nos permite saber nuestra historia, conocerla y hacer estas genealogías que es básico. Y la otra es hablar de conocimientos situados, que creo que es muy importante. Es decir, yo estoy hablando, o tal vez mi adscripción a un feminismo es desde donde yo estoy ubicada, ¿no? Como decían, bueno, somos mujeres privilegiadas y dentro del privilegio somos mujeres dominadas, ¿no? Estamos en un sistema de opresión. O sea, eso también es cierto que es increíble como en Seneca Falls se decía, ¿no? Es que incluso los hombres, o sea, los hombres que han vivido esclavitud, ¿no? Tienen esclavas, o sea, esa es una forma de dominación de las más extremas y que nos permite ver nosotros en qué lugar estamos en esas jerarquías, ¿no? Y entonces reconocer en esto que habla Haraway de los conocimientos situados es desde dónde estoy hablando, ¿no? Uno, desde dónde estoy produciendo conocimiento, pero también desde dónde sería mi praxis política, y eso es importante, ¿no? Sobre todo frente a una ciencia que nos ha dicho todo el tiempo que hay objetividad, neutralidad, ¿no? Que el conocimiento, entonces este conocimiento libre de toda esa carga subjetiva, ¿no? Y que no hay sesgos, cuando por supuesto que eso no es cierto. Sí, la ciencia es también una forma de transmitir y de legitimar la dominación y de legitimar, ¿no? La desigualdad. Entonces, yo creo que este recuento es muy importante. Y otra cosa que me parecía muy interesante que señalaban, bueno, hasta donde yo llegué, qué bueno que tomaron los feminismos desde Abya Yala, ¿no? Que es lo que estoy viendo en el chat, es las formas de ejercer el poder, ¿no? Creo que también esto que dice Amelia Valcárcel, ¿no? Sobre el poder y el poder instaurado, la violencia instaurada para el poder, ¿no? Para ejercerlo, para que siga la dominación. También hay otro tipo de poderes que se ejercen, pero creo que es un problema los modelos que tenemos de poder, ¿no? Que los modelos se masculinizan, ¿no? En esta idea de que el poder entonces es ejercido desde ahí. Creo que los modelos en que incluso las mujeres podemos reproducir el poder. En estos ejemplos que daba Lisette, ¿no? De estas figuras de Margaret Thatcher, de Angela Merkel, cómo las mujeres ejercen el poder desde ese lugar y pensar en que podemos romper con esas formas ¿no? De tener un poder en positivo, un poder que beneficie, un poder que sea de diferente manera. Y recuperándolo de genealogías, yo afortunadamente, y creo que muchas de las que estamos aquí, yo he tenido el honor y el placer de conocer a mis maestras y a mis mentoras que han tenido cargos importantes en la política o en la academia y que su forma de ejercer el poder ha sido otra, ¿no? Y creo que recuperar esa parte para mí ha sido muy importante y que también te lleva a cuestionar, ¿no? Estas formas dicotómicas en las que también se puede, o que es pensar este ejercicio del poder. Esa sería como mi participación. Muchas gracias, Ana. Ahora sí tengo a Tania. No sé si hay alguien más, pero yo quería un poco como
rescatar justo como una pregunta, ¿no? que estaba, que era cuáles eran las prácticas que hemos heredado del movimiento feminista y ligarla como con toda la discusión. Y pensaba mucho como en la potencia que hay en el movimiento feminista en términos como de imaginar nuevas cosas, ¿no? Y además lo ligo un poco con esta pregunta que hacía Indira de qué queda, ¿no? Hacia dónde, qué quedará después. Y yo creo que si uno hace también como un ejercicio de genealogía, o sea, de historización de todo lo que ha sido cada una de las experiencias políticas de todas estas mujeres, creo que hay un componente que me parece como muy importante en términos de potencia en el feminismo, que tiene que ver con imaginarse un nuevo mundo, ¿no? O sea, es decir, cuando pienso en las sufragistas, ¿no? Que se imaginaban el derecho al voto, ¿no? Y además que salían en un mundo en donde las mujeres no tenían participación política y no tenían, ¿no? Esta entidad política. O sea, imagino justo la potencia que había en esas mujeres, en esas colectividades, de imaginarse el mundo cuando ellas votaran. O cuando, ¿no? No sé, pienso en las feministas marxistas, ¿no? En Kollontai, el Selkit, cuando le discutían a Lenin, ¿no? O sea, el tema de la mujer no puede ser puesto para después. O sea, ¿qué capacidad hay ahí, ¿no? Que aparece como una constante dentro del movimiento feminista, o sea, es decir, como una especie de motor de siempre estar imaginando, ¿no? Este mundo nuevo, pero además no solo imaginarlo, sino además irlo creando cotidianamente, ¿no? Y que además lo veo ahora muy, muy claro en el feminismo contemporáneo, en cómo aparece ahí, ¿no? O sea, cuando las chicas dicen hay que quemarlo todo, ¿no? O sea, o cuando dicen lo más importante somos nosotras, etcétera, etcétera. O sea, lo que hay es, a mí me parece una capacidad de imaginación y una potencia de imaginación sumamente fuerte en términos de podernos imaginar estos mundos nuevos. Y ante la pregunta de qué queda, ¿no? O qué es lo que vendrá, yo lo que creo es que justo, bueno, lo veo también en otros movimientos, ¿no? Como en el zapatismo, en el movimiento indígena, o sea, en ciertas formas, ¿no? Que aparecen en el mundo, pero me parece como muy claro que también este encuentro de las mujeres y esta colectividad de las mujeres somos y son muy capaces de imaginar estos mundos nuevos, ¿no? O sea, de plantearse como estas nuevas relaciones, es decir, estos pequeños círculos que hacemos y que luego nos imaginamos cómo sería el mundo justo que queremos. Yo creo que hay una potencia que ha sido un elemento como fundamental a lo largo de toda la historia de los feminismos y de la lucha de las mujeres, que me parecía como bonito poner aquí en juego, ¿no? Y nada más. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Quisiera leer un comentario que está en el Facebook y luego le damos la palabra a Susi Sayas. A ver, tenemos esta participación que dice, desde mi área, que es las ciencias y educación matemática, tomo o considero el feminismo situado, es decir, en cada contexto hay distinciones y cómo es que cada persona se distingue, o desde la historia de las ciencias, cómo es que las mujeres se han distinguido. No en el sentido de brillar o algo por el estilo, sino cómo están, cómo son, cómo actúan, cómo hacen. Y después de esa observación, entonces de ahí partir para entender su contexto, la historia, tradición y en mi caso la forma en que aprenden y se apropian de saberes, así como concientizar y lograr su empoderamiento desde su contexto. Muchas gracias, Silver Espinosa. Tenemos entonces participaciones aquí a Susi Sayas. Adelante, por favor. Hola, pues todo lo que han platicado hasta ahorita es muy interesante. Me da gusto escucharlas. Creo que cómo yo llegué al feminismo también tiene que ver, claro, con el contexto.
pero como lo No sé comentaba si ahí, solo también soy yo. es que A la ver, teoría espérame tantito, estamos perdiendo tu es mi audio. internet. Sí, ¿verdad? ¿Ya? No, ¿ya? Sí, te tenemos. Muchas Voy a apagar mi gracias. cámara. Sí. Sí les comentaba que, o sea, siento que yo llegué al feminismo más allá de una teoría. ¿Me sigo escuchando? Sí. ¿Sí? Bueno. Que más allá de una teoría, más bien, pues por todo este sentir de ser mujer y conectarme también con la historia de otras mujeres, ¿no? O sea, yo tenía muy presente desde muy pequeña el hecho de llegar a estudiar en la universidad es un logro que otras mujeres hicieron por mí, ¿no? Lucharon por mí. Y también el hecho de poder votar, el hecho de poder decidir sobre mi cuerpo, que aún sigue presente esa lucha, pero A ver, ahí te perdí de nuevo, pero llegamos hasta el derecho a decidir sobre el cuerpo. sí, que aunque que yo veo la situación, que aunque nosotras tengamos todavía estas... ¿Sigues escuchando? Más o menos, pero sí se oye un poquito cortado. Si quieres como despacito y vemos si se puede con voz, si no lo complementamos con el chat, no hay problema, ¿sale? A la vez, ¿qué va? Y yo no, bueno, Sí, no. entonces lo hago más rápido. Me llaman también la curiosidad de cómo los sistemas patriarcales siempre encuentran la forma de, pues, de violentarnos, ¿no? Incluso en la universidad, aunque todas las mujeres ya tenemos la oportunidad de asistir, pues el hecho de que los profesores utilicen pues sí, esa jerarquía de poder contra nosotras, pues todavía sigue presente, ¿no? Que tenemos la oportunidad de estar estudiando, pero que otros nos siguen violentando. Y esa creo que es una lucha, la lucha que actualmente se está retomando, o sea, del feminismo, seguir siendo incómodas, ¿no? Seguimos siendo incómodas. Y también me gustaría rescatar la parte de cómo nos estamos también visibilizando desde los espacios públicos, que eso también me parece muy importante, porque ahora también se ha visto mucho que nosotras ponemos en alto cuando nos están acosando dentro del transporte público o en las calles, ¿no? Y es una oportunidad que, claro, mi madre y mi abuela no tuvieron como ahora nosotras tenemos. Y no sé, se me hace muy importante rescatar eso, que todavía hay luchas presentes, pero que seguimos retomando lo que otras olas nos dejaron. Y por último, pues nada más decir que aunque los feminismos toman diferentes posturas en algunos aspectos, todas se basan como en el respeto, ¿no? Y trabajar juntas para que el sistema capitalista y patriarcal pues nos dejen de oprimir, nos dejen de violentar y nos dejen de limitar. Y ya. A ver si se escuchó. Bueno. Sí, muy interesante y muy buena aportación. O sea, creo que coincide con algunos de los puntos que han estado justo manejando esta situación de minoría sin serlo, ¿no? Es la que nos pone a nosotras en el papel de reflexionarnos y de desnormalizar esa realidad y justo avanzar tanto en las ideas como en la acción para cambiarla, ¿no? Tal cual. Tengo una participación en el chat, no sé si puedas leerla, Tania, tal vez tú tienes menos ruido ambiental que yo. ¿Sí? Sí, creo que había varias, ¿no? Ajá. Betty pregunta, ¿cuáles son las otras formas de ejercer el poder que son propias de las mujeres? Liz, Ana, ¿cómo han sido esas otras formas de ejercer el poder de tus mentoras? María Eugenia, ¿por qué el conocimiento no está peleado con la solidaridad y horizontalidad? Esta es una de las enseñanzas de mi mentora, Ana Chapa. Oh, qué bueno.
Han mencionado muchas autoras. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinión tienen sobre los textos de Marta Lamas y que deslegitima muchas cosas? De Delia, creo que con todo lo que vamos discutiendo en esta sesión, concuerdo en que las formas que mujeres feministas ejercen el poder o buscamos hacer nuevo conocimiento, tiene como objetivo el de construir cómo hemos vivido este sistema patriarcal, donde mencionaba Ana Chapa que desde nuestro privilegio somos incluso invisibilizadas, nuestras voces son calladas en la mayoría de situaciones. Y pensando así, creo que un propósito del feminismo, o como yo lo pienso, justamente es, como decían ahí, imaginar un mundo nuevo. Si partimos desde ahí, podemos construir nuevas formas de ejercer el poder o de hacer conocimiento, o como se ha hecho ya, formas de organizarse. Un gran ejemplo es el separatismo. Vivimos entre mujeres, es muy diferente a vivirnos entre espacios mixtos. Muchas gracias. Entonces, tenemos tiempo como para una o dos participaciones ya finales. No sé si alguien quiera pedir la palabra. Yo creo que hay pregunta para Ana, ¿no? Ajá, había una pregunta para Ana directa, entonces si gustas tomarla. Sí, pues sería rápido, ¿no? Esta forma de entender el poder que podría ser una como la violencia como una forma de instrumentalizar y mantener el poder, y la otra es el poder en ese sentido, ¿no? De el empoderamiento, de cómo se entiende este concepto que a veces puede causar tanto ruido, ¿no? Y qué se entiende por empoderamiento, que hay una discusión en torno a empowerment y todo lo que eso significa, y que Amelia Valcárcel creo que explica muy bien cuando dice, entre las mujeres tenemos poder en este sentido de no ser excluidas, ¿no? En el sentido de integrar a otras. Esto hablaba de las mentoras, ¿no? De que pueden llegar a tener puestos de poder en este sentido entendido, ¿no? Participación en política, etcétera, pero que integran y no excluyen, pero que escuchan a otros, ¿no? Y no asumen la autoridad desde este sentido vertical, ¿no? Sino tratan de construir horizontalmente. ¿Y eso qué impacto tiene desde las formas en que representamos en nuestro cuerpo el poder, ¿no? Es decir, cómo dice Amelia Valcárcel, cómo las mujeres en ciertas sociedades y con ciertos privilegios que se han ganado también, que ha sido una lucha, no es que nada más esté ahí uno esperando, ¿no? Que ha sido una lucha, también incluso son formas de encarnar esa libertad, ¿no? De encarnarla y cuando pueden entenderse de esa manera, sin la violencia, sin el ejercicio de la violencia, creo que a eso me refiero cuando decía esto de ese ejercicio del poder, en ese sentido de empoderamiento y de un sentido positivo del poder, ¿no? Sin ejercerlo verticalmente y sin violencia. Esa es. Muchas gracias. Pues ayúdenos a cerrar, por favor. Adelante, Anaí. ¿Cómo están? Bueno, sí, estamos cerrando, pero justamente desde lo que planteaba Lisette, ahora esta pregunta que respondía Ana Celia, yo me venía un poco, o sea, venía recordando algunas discusiones que teníamos con algunas compañeras y habíamos llegado como a un concepto, ¿no? En realidad una de ellas llegó a este concepto de cómo se materializa a veces la falocracia del poder, ¿no? O sea, entendido como en la reproducción de prácticas patriarcales, prácticas machistas, no solo de hombres, ¿no? Que pueden llegar a puestos de poder, independientemente, digamos, de una postura ideológica, pero que van a reproducir todo eso, ¿no? Y eso lo criticábamos como mujeres de izquierda, ¿no? Que decíamos, o sea, ¿qué pasa, pues, compañero? ¿No? Se está reproduciendo una objetualización de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí sería interesante, obviamente ya este espacio se está acabando, pero es importante pensar también cómo los hombres tienen distintas maneras de reproducir estas prácticas patriarcales en el poder y las mujeres también, ¿no? Por este tema de la quizá necesidad de masculinizarse porque los espacios son eminentemente masculinos, ¿no? Y las estructuras políticas sobre todo. Y bueno, yo me quedo así con una reflexión que está, porque es bien actual aquí en Bolivia ahorita,
sobre cómo las mujeres que están en puestos de poder político están siendo, o sea, vuelven a ser amenazadas y juzgadas a partir de su condición de mujer, ¿no? Se han difundido algunos videos, por ejemplo, de supuestamente sexuales de algunas mujeres políticas aquí en estos días. Y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, pues se supone que era algo ya superado, pero no. Vuelve a ser un tema que nos vuelve a replantear a nosotras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo llegamos? ¿En qué condiciones llegamos las mujeres a ejercer puestos políticos? ¿No? Entonces, bueno, yo me quedo con eso y a modo de despedida, muchas gracias por el espacio. Realmente espero con todo el corazón que se vuelvan a repetir, que, o no sé, tal vez entre todas volver a plantear como un segundo ciclo. Obviamente ustedes son las que han iniciado y nuevamente gracias por la iniciativa, pero sería ideal poder continuar con esto porque creo que han habido varias cosas que se han quedado sueltas y sería hermoso poder retomarlas. Así que un saludo y un abrazo fraterno desde Bolivia a todas. Muchas gracias, qué bella. Igualmente. Ivy, Claudia, por favor. Y bueno, me quedo pensando que en este ejercicio de poder que hacemos las mujeres, también tenemos pues un derecho, ¿no? Como equivocarnos. De repente tengo un poco la impresión de que somos bien duras con otras compañeras, ¿no? Y por supuesto que ninguna de nosotras, porque justo estamos en un espacio patriarcal, hemos aprendido cómo no ejercer el poder desde una lógica no patriarcal, ¿no? Es ahora sí que ensayo y error. Y yo creo que en ese sentido, pues nuestras amigas, nuestras colegas, será bien importante, ¿no? Tener la posibilidad de hacer este reflejo en qué momento estamos haciendo algo que ya tenga que ver con un ejercicio de violencia. Y en ese sentido creo que me gustaría de manera muy personal contestar mi impresión sobre Marta Lamas. Efectivamente es bien polémica, ¿no? Bien polémica cuando hablamos de ella, pero me gustaría también hacer un ejercicio de reconocimiento a lo que hizo Marta Lamas. Logró colocar en muchísimos espacios hablar de feminismo. Claro, yo no estoy de acuerdo en muchas de sus posturas, pero así como no lo estoy con muchísimas otras feministas, ¿no? No coincido con todas. Entonces, yo creo que es importante reconocerla en la historia como alguien, pues a la cual le tocó difícil, le tocó muy difícil y abrió mucho camino, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Tenemos a Fernanda Arias también para ir cerrando. Adelante, por favor. Hola. Bienvenida. Gracias, soy nueva. No, no estuve en la otra sesión, pero pues muy contenta de estar aquí en un espacio de varias mujeres, somos varias, la verdad es que sí, nunca había estado en un espacio de tantas, pero bueno, ya muy rápido. Pues a mí me gusta mucho leer la historia del feminismo, la verdad es que yo me considero nueva, muy nueva en el tema. Yo le di la oportunidad de mi vida, por así decirlo, desde mis últimos semestres en la carrera. Y entonces he estado en constante autorreflexión desde entonces y preguntándome y cuestionándome mucho, siempre, todo el tiempo, sobre muchas cosas, muchas prácticas que tenemos cotidianas y así. Y fíjense, al leer la historia, más bien, sí me da un poquito de pesar saber que seguimos como cargando prácticamente las mismas, ¿cómo se puede decir? Como las mismas protestas, pues, o sea, seguimos cargando aún muchas cosas. Pero a pesar de todo, muchas mujeres se nos han unido también, ¿no? Y fíjense que a mí, más que nuestro movimiento, porque había una pregunta que decía, ¿dónde están las preguntas? Sobre cómo se ha asimilado el feminismo actualmente, ¿no? Entonces, sabemos que
pues hemos sido constantemente atacadas y rechazadas y como que somos, como que les da miedo, de repente se sienten amenazados las personas, yo siento. Y en general, bueno, más bien sabemos, ¿no? Como los hombres, los varones que se sienten como muy rechazados y me daba mucho enojo, pero más que ese enojo y ese miedo a tal vez ser rechazada por un varón, pues me doy cuenta que más bien muchas mujeres siguen rechazando el movimiento. Y entonces esa es una pregunta que yo quería plantearles, o sea, a lo mejor ya no hay tiempo pues de contestarla y es algo que yo me he preguntado porque como les digo me considero nueva en el tema, porque a pesar de que nuestra historia es muy larga, ¿no? Porque pues ya me empiezo a considerar feminista, es desde muy, muy atrás, ¿no? O sea, porque a pesar de que ha comenzado desde hace muchísimo tiempo, todavía hay mujeres que rechazan el movimiento. O sea, yo he escuchado mujeres que literalmente dicen, no soy feminista, o sea, a mí no me... Y es válido, ¿no? O sea, es válido, está... no se respeta, es muy respetable, pero entonces es como, ¿con qué, cómo relacionan, ¿no? Como en esta pregunta de cómo se asimila el feminismo actualmente, o sea, cómo se está asimilando las propias mujeres, más allá de cómo lo asimilan pues los hombres, los varones, porque ya sabemos por la amenazados que se sienten, ya lo sabemos y eso ya está de más, ¿no? Que sabemos todo lo que pueden llegar a sentir todo el patriarcado, así que siente que se cae y bueno, pero las mujeres, o sea, yo veo aún, ¿verdad? Muchas mujeres que dicen no soy feminista, como un rechazo, que a pesar de que sí llegan a entender qué es lo que estamos como, por qué estamos peleando y qué es lo que estamos vindicando y así, ¿no? Aún no hay un rechazo, yo siento, de parte de muchas, que yo espero que con toda esta lucha que llevamos, que no hemos parado, aunque lo que sea no se ha parado, pues que se logre muchísimo más hacer esta visión de lo que es el feminismo con las propias mujeres, ¿no? Entonces, pues esa es mi pregunta, ¿por qué, pues en la actualidad, con todos estos años de lucha feminista de cualquier tipo, por qué aún hay mujeres, por qué aún existen mujeres que rechazan el movimiento? Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti, bienvenida entonces por partida doble al seminario y al movimiento y a esta historia, porque se va construyendo con los actos y todos los días. A lo mejor la participación de Susi en el chat aporta un poco a esto, pero también pensaría que el seminario tiene la intención de continuar y de ir retomando justo estas grandes preguntas, estos grandes debates, y aprendiendo entre todas al respecto, ¿no? Entonces el planteamiento tal cual que surge de aquí es, queremos hacer un seminario porque la academia también es un espacio para nosotros, ¿no? Y no vamos a renunciar a él, aunque de todos modos estamos en la calle y ya nos verán porque no nos hacen caso, pero la academia no vamos a renunciar a ella. Y entonces en ese sentido vamos a generar un espacio para dar estos debates, para responder estas preguntas con las herramientas con las que contamos. Y justo ahí va a ser muy importante la aportación de todas ustedes. Ahorita les dan un poquito más de información. Quiero leer lo de Susi. Nos dice, es verdad que no estamos exentas de practicar algún tipo de violencia en contra de otras mujeres. Por eso es importante politizar nuestras acciones con las otras, perdonar y perdonarnos. Yo creo que un paso importante es asumir que vivimos en un sistema patriarcal y cuestionar todas las acciones que nos han enseñado. Nuevas formas de relacionarnos entre mujeres es posible. Entonces, a mí me suena que aporta un poco a esta discusión. Y más allá de señalar las equivocaciones de otras, platicar y acompañarlas en este mundo de cuestionar, criticar y reflexionar nuestras acciones normalizadas, ¿no? Muchas gracias a Mónica, a Liseda, a Kalinka por los comentarios amorosos hacia el seminario. Y le pediría, tenemos varios también,
Paola Betty nos dice, son tan pocas mujeres en cualquier esfera del poder que hasta con Thatcher trato de comprender más que criticar. Muy bien, muchas gracias, sí. Bueno, muchos comentarios lindos con respecto a este espacio que la verdad ha sido muy, muy enriquecedor. Entonces le daría la palabra a Tania, por favor, para nada más unos avisos que tenemos que hacer y ya cerramos, ¿sale? Sí, bueno, yo también quería rescatar como bueno, adelante. Betty, que me pareció como muy lindo, que tiene que ver como un poco también con lo que decía Ivy, ¿no? Perdonar y perdonarnos como mujeres es una práctica antipatriarcal más dura que enfrento todos los días. El patriarcado nos enseña a ser muy duras con nosotras mismas, ¿no? Y creo que también de eso se trata, ¿no? Y también creo que los espacios feministas y los espacios separatistas también nos permite eso, ¿no? Cometer un montón de errores y saber que estamos aprendiendo, ¿no? Que incluso este mismo espacio es eso, ¿no? Es una apuesta por aprender de todas, ¿no? Es una apuesta por ver qué hacemos juntas, y como justo quitar la lógica pragmática o la lógica, ¿no? del éxito, ¿no? O sea, y entender cómo pues, de lo que se trata es de equivocarnos entre todas, ¿no? De cuidarnos, de abrazarnos y de construir así espacios, aunque sea en este momento en la virtualidad, pero que tiene que ver con eso. Y bueno, pues tenemos un anuncio súper bonito y es que la siguiente sesión del seminario está confirmada Marcela, ¿no? Marcela Lagarde, ya, ¿no? Después de todos nuestros dificultades técnicas, la tendremos. La idea es como trabajar una sesión con ella sobre el feminismo en las universidades y demás, pero bueno, también pensamos como una sesión, ¿no? que pueda irse hacia donde sea. Si alguien que ha participado como, ¿no? En las sesiones, bueno, pues, ¿no? Escriban al seminario, ¿no? Yo creo que por la participación también la transmisión será vía Facebook. Y bueno, la idea también, o sea, después de la sesión de Marcela, tendremos sesiones cada 15 días y lo que estamos haciendo es un poco como organizando a partir un poco de las necesidades, de las discusiones, de lo que vemos que va como surgiendo. Tenemos ahí varios temas pendientes, ¿no? El del poder puede ser uno, el tema del sujeto político puede ser otro, ¿no? El tema de los acompañamientos y las violencias otro. O sea, es decir, tenemos ahí un montón y un montón de aliadas también que estaríamos muy encantadas, no sé, les estamos invitando a todas, ¿no? A construir las sesiones con nosotros. Liz, por ejemplo, si quieres construir una sesión sobre historia desde otra lógica, estaría súper lindo y la vamos planificando, ¿no? Elba también, ¿no? Si quieres construir una cosa sobre feminismos decoloniales, o sea, la idea también es como ir abriendo este espacio para construirnos entre todas desde las necesidades que vamos teniendo, ¿no? Como espacios de formación, ¿no? Y bueno, pues la apuesta es que este seminario siga y siga para largo. Nuestro compromiso es cada 15 días estarnos viendo acá y cuando podamos vernos en presencia, pues nos veremos en presencia, pero seguramente tendremos un formato híbrido. Y bueno, pues las esperamos dentro de 15 días para el 13 de agosto, ¿no? Con la charla con Marcela Lagarde, que nos costó mucho déjenos decirles, pero, ¿no? Pero ya está. Y bueno, les agradecemos a todas, estamos muy, muy contentas, ¿no? de este espacio, de las discusiones que se van gestando. Y bueno, el espacio está abierto, tenemos el espacio en Facebook, ¿no? Estamos checando constantemente y el correo electrónico que también abrimos, y entonces, bueno, para poder ir construyendo entre todas todos estos espacios, ¿no? Y pues entonces, muchas gracias a todas. Las esperamos en 15 días. Sí, por acá. Que envíen por favor el correo al correo de Gmail o por inbox al de seminarios y a la página de Facebook. Gracias, y por ahí abracitos sanitizadas. Gracias. Esperamos el link entonces para el 13 de agosto en el correo, ¿no?
Sí, porfa, que nos escriban para ver porque... Sí, si pueden escribirnos, de hecho, de donde recibieron el de estas, por favor contéstenos para saber que son ustedes y entonces darles el acceso sin problemas. ¿Sí? Listo, gracias chicas, abrazos desde Buenas. Linda noche, gracias, bye, Elba, qué gusto verte, bye. Chao.